Hola, bienvenidos a esta segunda parte del video respaldo de datos en un sistema informático, donde aprendimos del primer video todo el andamiaje teórico que sustenta los principios en los cuales se basan las mayorías de software para el respaldo y restauración de datos. Concretamente abordamos todo lo referente a Bácula en cuanto a estructura, funcionamiento e instalación. Como ya recordarán, mi nombre es Luis González, administrador de este sitio www.sambar.es, y quiero compartir con ustedes este segundo video en el que les hablaré cómo configurar Bácula y qué es lo que se hace en la práctica para un sistema en producción. En el video anterior se explicó que Bácula es el resultado de una colección de varios servicios, los cuales necesariamente no tenían por qué estar instalados en un mismo ordenador. Sin embargo, para el presente video hemos instalado todos los servicios en un mismo servidor. En estos momentos Bácula se encuentra instalado, pero aún no corre ninguno de sus servicios, y la razón es simplemente que primero hay que configurar apropiadamente dichos servicios. Los ficheros de configuración se encuentran dentro de la carpeta llamada Bácula, que pertenece al directorio etc del sistema de archivos de CentOS. Como norma general, es conveniente empezar por el archivo de configuración del módulo director, el cual, a pesar de ser un poco extenso y a simple vista tedioso, una vez que comprendamos las distintas partes o sesiones que lo componen, se nos haga muy fácil hacer con Bácula todo cuanto querramos. El fichero del módulo director es el llamado baculadir.conf y, como acabamos de decir, está compuesto por varias sesiones o partes. La primera sesión es la llamada definición del director, en la cual se definen 8 parámetros fundamentales y tienen una estructura como la siguiente. El primero de los parámetros es el llamado name. Su valor será una cadena de texto alfanumérica que definirá el nombre del servicio director y será empleado para la comunicación exitosa con el resto de los módulos. En este parámetro se indica por qué puertos se realizarán las comunicaciones con el director. El sexto parámetro, maximum current jobs, se le pasa el valor del número de tareas que puede realizar el director a la vez. El séptimo parámetro, password, se define la clave con la cual podrán comunicarse el resto de los servicios con el director. Las próximas dos sesiones corresponden a la configuración de los trabajos de respaldos que se definirán en Bácula, los cuales están representados por las siguientes clases de funciones. La función jobDef y job.
La clase de función JobDef es simplemente una plantilla que agrupa parámetros afines a tener en cuenta para todos los clientes, como por ejemplo el tipo de tareas que se llevarán a cabo, la cual pueden ser respaldar o restaurar los datos. El tipo de nivel en el caso de que se indique una tarea de respaldo, y como se explicó anteriormente en la primera parte de este video, puede corresponder a un respaldo total, diferencial o incremental. Veamos la estructura de esta clase de función. Aquí el parámetro name indica el nombre que tendrá la nueva función, o sea, el nombre con que será invocada nuestra plantilla, en lo adelante conocida como default job. El parámetro type indica el tipo de tarea a realizar, por ejemplo, respaldo o restauración. En nuestro caso, elegimos el respaldo indicado con el valor backup. El parámetro label determina si el respaldo será total, diferencial o incremental. Indicamos el valor full. El parámetro storage define el medio de almacenamiento donde se guardarán todos los resultados de las tareas realizadas. Específicamente hace referencia al servicio de almacenamiento que precisaremos debidamente en otra sesión de este fichero y en el de configuración para el servicio. Le pasaremos el nombre de la función file que crearemos apropiadamente también más adelante aquí en este mismo fichero. El parámetro pool define a qué grupo de almacenamiento lógico será enviado el volumen resultante de esta tarea de respaldo. También se explicó esto en la primera parte del video. Indicamos en nombre de la función fullFile que aún no hemos definido adecuadamente en este fichero hasta llegar a su correspondiente sesión. El resto de los parámetros deben quedar comentados o sus valores tienen que coincidir tal y como se muestra en este ejemplo. La clase de función job se utiliza para configurar las tareas individuales de cada cliente, por lo que debe existir una función por cada uno de los clientes que existan. Así que en esta sesión de configuración lo que contendrá será una estructura como la que sigue. Esta es la primera definición de una función de clase job cuyo nombre será backup CentOS Server 04, como se le ha indicado en el parámetro name, y cuya labor será llevar a cabo la tarea de respaldo para el propio equipo servidor que interviene en este ejemplo. El parámetro JobDef invoca a la función que ya hemos definido de nombre defaultJob, la cual, recordarán ustedes, es una plantilla que colecciona una serie de parámetros que se aplicarán a todos los clientes por igual. El siguiente parámetro, writeBootstrap, se le debe indicar la ruta del archivo que usará Bacula para restaurar a este cliente en particular. El parámetro client se le indica el nombre que tiene el cliente para el servicio de Bacula. Este nombre se configura en este mismo fichero, pero en otra sesión, y que de antemano se le llamará CentOS Server 04-fd. FileSet se le pasa el nombre de una función que tendrá el encargo de especificar qué directorios en el ordenador clientes se van a respaldar. También esta función se define en otra sesión de este fichero. El parámetro schedule se le indica también el nombre de una función que tendrá una agenda de tareas para ser ejecutadas automáticamente. El parámetro priority indica el orden de prioridad que tiene esta tarea con respecto a las demás, por lo que es aconsejable indicarle una prioridad distinta a cada cliente que se tenga. La siguiente función corresponde a la definición de las tareas que serán ejecutadas en el próximo cliente, concretamente en el ordenador de nombre estación 03,
que emplearemos para este ejemplo y cuyos parámetros se configurarán idénticamente a como se realizó con la anterior función, y de este mismo modo se irán creando sucesivamente funciones como para tantos clientes que existan en la red. Una vez terminado de escribir las funciones para los clientes, se crea una última función para que se encargue de algunos registros de la base de datos, la cual, de ser posible, recomiendo que coincida totalmente con los parámetros que a continuación se muestran. De todos modos, la idea es la misma que las funciones anteriores. La próxima sesión es donde se configuran las tareas de restauración para los clientes, por lo que serán los mismos tipos de funciones que las que acabamos de ver, solo con algunos cambios en los valores de sus parámetros. Es por ello que si existe un determinado número de funciones para el respaldo de los clientes, también tiene que existir la misma cantidad de funciones que realizan la restauración de los datos en el soporte físico de cada cliente. Así que, similarmente a la sesión anterior, crearemos una función que nos sirva de plantilla para configurar algunos parámetros comunes entre los clientes. Por ejemplo, el tipo de tareas para esta sesión será la restauración de los archivos y directorios en los clientes, por lo que pasaremos el valor restore al parámetro tape. Por supuesto que también se cambiará el nombre para poder invocar esta plantilla desde las funciones job que crearemos a continuación. El resto de los parámetros tienen los mismos valores que definimos para la plantilla default job. Como pueden ver, se mantienen los mismos parámetros: el parámetro name, que será el nombre que tendrá esta tarea para el cliente que se le pase como valor en el parámetro claim, y se realizará la labor de restauración como bien se indicó en la plantilla, la cual será invocada con el parámetro jobDef. Del mismo modo se señala cuáles son los directorios a respaldar mediante el parámetro fileset, cuando definamos los mismos para cada cliente en las funciones que crearemos más adelante y que ahora llamaremos restore CentOS Server 04. Lo único nuevo será el parámetro where, al cual hay que pasarle la ruta del directorio en el ordenador cliente donde se quieren exportar los archivos de la restauración, o sea, todo lo que respaldemos de un equipo cliente. Cuando se restauren sus copias de seguridad, aparecerán todas estas copias en el mismo equipo cliente, pero en la ruta que indiquemos aquí en este parámetro. Y para nuestro servidor que corre el servicio de Bácula y a su vez el módulo cliente, la ruta que especificaremos será el directorio que se indica aquí dentro del sistema de archivos de CentOS. También para el cliente de la estación con plataforma Windows 7, este mismo parámetro tendrá que corresponde a una carpeta de nombre restaurar datos que crearemos en la partición C. Y por supuesto dichos directorios tienen que existir con anterioridad. La siguiente sesión corresponde a las declaraciones para las funciones de clase fileset, quienes tienen el propósito de señalar los archivos y directorios para hacerles copias de seguridad. Estas funciones también cuentan con el parámetro name, que permite mostrar el nombre que tendrán dichas funciones para cada cliente. En estas funciones de clase fileset contienen dos funciones anidadas, las cuales son include y option. La función option, que se encuentra anidada dentro de la función include, definen el tipo de encriptación y de compresión que se aplicarán en el proceso de respaldo. Por su parte, la función include nos permite puntualizar qué archivos y directorios vamos a respaldar. Es muy importante que se detalle la ruta de cada directorio de archivos por separados y siguiendo el formato que aquí se expone. También existe otra función llamada exclude, que permite excluir archivos y directorios que se encuentren en las rutas que se han definido en la función include. Pero como no es de nuestro interés por el momento, no estarán reflejados en este ejemplo. Una
Opción muy importante y aplicable únicamente para las estaciones de Windows es el parámetro Enable VSS, que al estar habilitado realiza un respaldo de Windows en estos ordenadores haciendo uso de la utilería Shadow Copy, y al terminar se transfiere este respaldo a Bacula. Aclaro que se debe habilitar solo para ordenadores de la plataforma Windows que sean cliente de este servicio de respaldo de datos de Bacula. Aquí se ve claramente en la definición de la función FileSet para este ordenador de plataforma de Windows, donde se habilita el parámetro Enable VSS indicándole el valor de yes y asignándole las rutas de los directorios a respaldar. Cuando acabemos de definir las funciones FileSet de todos los clientes del servicio de respaldo en la red, terminaremos esta sesión definiendo la función FileSet para el respaldo del catálogo. En la siguiente sesión crearemos el calendario donde programaremos todas las tareas de respaldo, y de esta forma Bacula realizará el trabajo automáticamente en los días y los horarios que le indiquemos en esta configuración. El parámetro name para esta primera función indica el nombre de la misma y su labor será programar las tareas de respaldo total o diferencial para nuestro servidor. En el parámetro run solo se le indica la hora o el día de la semana para que Bacula comience a correr las tareas que están definidas por defecto, en nuestro caso el respaldo total o full. Cuando a este mismo parámetro se le indica un tipo de nivel distinto, como por ejemplo el diferencial, va acompañado del grupo de volúmenes adecuado para este tipo de nivel, en nuestro caso el pole, que corresponde a los volúmenes diferenciales, y se realizará de esta forma un respaldo diferencial a la hora del día o del rango de días que estimemos conveniente. En esta configuración lo que se hará en nuestro servidor será un respaldo total todos los lunes a las 0 horas y un respaldo diferencial de martes a domingo a partir de las 2 horas. Para el cliente de Windows se realizará un respaldo total todos los lunes a las 4 horas. Pueden cambiar los parámetros de las horas y los días según vuestras necesidades. La próxima sesión es una de las más importantes porque en ella indicamos la configuración que cada cliente debe tener para comunicarse con el servicio director de Bacula. La estructura de la función client es la que sigue. El parámetro name es el nombre de esta función y tiene que coincidir totalmente con el que indicamos anteriormente para la función job del cliente. El parámetro address se le pasa la dirección IP o el nombre del equipo si éste pertenece a una red con servicio de DNS. El parámetro fdeport es el puerto por donde los clientes se comunicarán con el director del servicio de Bacula. El parámetro password contendrá la clave con que se aceptará la conexión particular con este cliente. Esta clave tiene que coincidir posteriormente con la que se defina en el fichero de configuración del servicio cliente para el equipo a respaldar. El parámetro file rotation es el tiempo de espera para poder borrar la información obsoleta de este cliente en la base de datos. El parámetro job rotation es el tiempo de espera para borrar la información que corresponde a las tareas definidas para cada cliente. El parámetro autoprune borra automáticamente toda la información y respaldos obsoletos, tomando como referencia los valores de los anteriores parámetros. El parámetro maximum concurrent jobs
nos pide el número de tareas que se realizarán simultáneamente. Así se van creando una función de esta clase para cada uno de los clientes que existan en la red. Y al finalizar se agrega la última función para el cliente del catálogo. Continuamos con la sesión de medios de almacenamientos, donde se le define al director cómo se llevará a cabo la comunicación con el módulo del servicio de almacenamiento de Bácula. La función será de clase storage y para este ejemplo tendrá la siguiente estructura. Como es evidente, el parámetro name se utiliza para indicar el nombre de esta función. El parámetro address se le pasa la dirección IP o el número del equipo si éste pertenece a una red con un servicio de DNS. El parámetro sdport será el puerto por donde se comunicará el director con el módulo de almacenamiento. El parámetro password será la clave que permitirá al director comunicarse con el módulo de servicio de almacenamiento. El parámetro device se le indica con qué función se comunicará el director cuando logre conectar con el módulo del servicio de almacenamiento. El parámetro mediatype especifica el medio de almacenamiento que maneja la función invocada en el parámetro anterior. Y el último parámetro, maximum concurrent jobs, al igual que las otras funciones, indican el número de tareas simultáneas que realizará el director cuando se comunique con el módulo del servicio de almacenamiento. Ahora tenemos que dejar claro cómo Bácula manejará la información en la base de datos. Lo anterior se consigue creando la siguiente función. Con esto creamos la función de clase catálogo que llamaremos miCatálogo, que permitirá asignarle al director del servicio de respaldo los privilegios de acceso a la base de datos llamada Bácula, que se creó en el vídeo anterior, y que indicaremos el nombre de usuario y contraseña con que debe acceder. A modo de cultura, ya que este ejemplo no es el caso, si el servicio de base de datos se encuentra en otro equipo de la red, un caso muy habitual en la práctica, se tendría que añadir el parámetro dbaddress con el valor correspondiente a la dirección IP del equipo que corre el servicio de base de datos. Por tanto, esta función quedaría de la siguiente forma. La siguiente sección es la llamada mensajes. Es recomendable dejarla como está, ya que Bácula envía todas las incidencias a Linux y los replica en el fichero log de Bácula. Algunos errores muy comunes es que no se puedan escribir estas incidencias en este fichero de log, y esto se debe a los permisos de escrituras en el mismo, aunque esto no afecta para nada en el correcto funcionamiento de Bácula. Continuamos con otra sesión que es la encargada de crear los grupos de contenedores de volúmenes, que hablamos de ello en la primera parte de este video y que venimos viéndolos en varias funciones a lo largo de toda la configuración. Lo que haremos será crear dos funciones para la creación de los dos contenedores de volúmenes que necesitaremos, uno para almacenar todos los volúmenes correspondientes a los respaldos totales o full y otro para contener los volúmenes de respaldos diferenciales. En lo adelante le llamaremos a estos contenedores pools. Lo anterior nos permite crear el pool de nombre fullFile, que contendrá todos los volúmenes resultantes de los respaldos full que se practiquen. Esto se consigue indicando el tipo de contenedor agregando el valor backup en el parámetro poolType. También se configuran el número de tareas que se almacenarán en cada volumen. De este modo, cuando se sobrepase la cantidad indicada, se cierra el volumen y se comienza a almacenar los respaldos en uno nuevo. Existen otras opciones muy útiles, como por ejemplo indicar la cantidad de archivos a almacenar en cada volumen y limitar así el tamaño del mismo a un número específico de bytes, o almacenar todo lo que se quiera en dicho volumen durante un tiempo cualquiera.
Ninguna de estas opciones la utilizaremos en este video, de modo que las deshabilitaremos pasándole el valor de 0 a sus correspondientes parámetros. Para que la restauración sea lo más rápida posible, es recomendable que Bacula tenga algunos registros en la base de datos con la información de todos los archivos que se han respaldado en cada uno de los volúmenes. Para llevar a cabo la anterior idea, se habilita el parámetro catálogo con el valor de yes. El parámetro label format aplicará el formato de salida que tendrán los nuevos volúmenes al ser creados. Con estos mismos principios declararemos la segunda función de clase poll para crear un contenedor que aloje a todos los volúmenes resultantes de los respaldos diferenciales. Esta función tendrá por nombre difffile. En realidad se puede llamar de cualquier otro modo, como todas las funciones que hemos visto, siempre y cuando sean nombres adecuados que nos permitan orientarnos en todo momento, y lo más importante es que siempre debemos saber qué estamos haciendo. Al igual que el contenedor anterior, será del tipo backup y por lo general suele aplicarse un mayor número de tareas de respaldos diferenciales que los que se le aplican al de tipo full, con lo que hay que especificarle que contenga un mayor número de volúmenes. Y por último, aplicar un formato de salida para todos los nuevos volúmenes. Para concluir la configuración de este fichero, que de todos modos es el más extenso, declararemos la función de clase console. Esta función es muy simple y nos permitirá la conexión del módulo consola para la administración de Bacula. El parámetro password define la clave con que el servicio de consola autenticará al director, mientras que el parámetro name contendrá el nombre para esta función. Con esto queda concluida la configuración del fichero bacula-dir.conf y el resultado final será el siguiente. Aquí podemos apreciar el directorio de configuración de este servicio de Bacula dentro del sistema de archivos de CentOS. Y aquí el fichero de configuración del módulo director. Y aquí dentro de la definición del file set para nuestro servidor, solo vamos a definir la copia de seguridad para el directorio home. Se ha comentado el resto de los directorios para enseñarles la forma de añadir cualquier ruta de respaldo. Esta es la sesión mensajes. Y por último la sesión consola. Continuamos con la configuración del resto de los ficheros, que es muy simple en comparación con el del director, así que lo hacemos con el fichero del módulo cliente del equipo servidor. Aquí se expresa el nombre y la clave con que se autenticará el director con este servicio. Se le define además el nombre y la clave para que el director pueda monitorizar y consultar todas las tareas que se realizan en este cliente por medio del servicio consola. También existen parámetros que definen el nombre de este servicio y por qué puerto se comunicará con el servicio director. También se indica que todos los mensajes se le hagan llegar al director de Bacula. El resultado es el siguiente fichero.
Aquí dentro de nuestro servidor CentOS editamos el fichero bacula-fd.conf con el siguiente contenido. Solamente debemos indicar el nombre del director, el password de acceso, el nombre que tiene el servicio de monitor, el password, con esto del servicio monitor me refiero al servicio de consola. Este es el nombre del servicio. Se llamará CentOS Server 04-FD y que todos los mensajes sean enviados al director. De la misma manera se procede a configurar todos los ficheros de configuración de este servicio en los equipos clientes, lógicamente después de haber configurado correctamente todos los módulos de Bacula en el equipo servidor. Por ejemplo, en nuestra estación de Windows 7, el cliente para Bacula se instalaría automáticamente en la carpeta de nombre Bacula, en el directorio Program Files, en la partición local C. Allí encontraríamos varios archivos, incluyendo a este. El tercer fichero a configurar corresponde al servicio de almacenamiento de Bacula, que se encuentra en el equipo que almacenará todas las copias de seguridad, en nuestro caso el propio equipo servidor. Hasta aquí se configuran algunos parámetros exactamente igual a como se realizó en los ficheros de los clientes. Se indica el nombre de servicio, el puerto, nombre y clave que usará para comunicarse con el servicio director de Bacula, pero se añade la información del medio de almacenamiento para guardar todos los respaldos. Se le da un nombre al dispositivo en el parámetro name, que tiene que coincidir con el valor que se le pasó al parámetro device en la sesión medios de almacenamientos, como recordarán en el fichero para la configuración del director de Bacula. Del mismo modo, el parámetro mediatype tiene que coincidir con el nombre de la función que se declaró en la propia sesión medios de almacenamientos en el fichero para la configuración del director de Bacula. En el parámetro dispositivo de archivo se le indica la ruta de un directorio o de un medio físico instalado en el equipo, como por ejemplo un disco duro. El resto de los parámetros mantienen los valores que aquí en este ejemplo se muestran. Y por último, que todos los mensajes que se generen sean enviados al servicio director de Bacula. A continuación se muestra lo que tendríamos exactamente en este fichero. La configuración del servicio de almacenamiento se hace a través del fichero bacula-sd.conf. En name se indica el nombre del servicio, se define el puerto con que se comunicará con el director, el número de tareas simultáneas que se realizarán, la autenticación con el servicio director, la autenticación con el servicio de consola, y aquí se definen el nombre de los dispositivos de almacenamiento. En este caso indicamos que todos los respaldos sean guardados en un directorio local de nuestro servidor. Y por último, que todos los mensajes sean enviados al servicio de director. Pasaremos a editar el fichero de configuración de la consola para este servicio de Bacula, el cual es aún más sencillo porque solo tendremos que indicar el nombre del servicio del director,
la clave, la dirección IP que tiene el director en la red y por qué puerto del mismo se comunicará. El fichero quedaría de la siguiente forma. La configuración del servicio de consola se realiza a través del fichero bconsole.conf. En el mismo hay que indicar el nombre que tiene el servicio director de Bácula, el puerto por donde se realizarán las comunicaciones, la dirección IP que tiene el equipo físico que corre el servicio de director de Bácula y una clave para la autenticación. En aquellos casos en que algunos equipos clientes tengan instalado este módulo de consola por razones meramente administrativas, se agrega este contenido en su correspondiente fichero de configuración bconsole.conf. Existe además un fichero que configura la administración gráfica de los servicios de Bácula, llamado bat.conf, que se encuentra en el directorio de configuración del servicio de Bácula en nuestro servidor, o en aquellos equipos clientes que también se haya decidido instalar esta herramienta. El contenido es el mismo que el fichero de configuración de consola. Aquí pueden ver la configuración de este fichero. Que al igual que el fichero bconsole.conf se le indica el nombre del servicio de director, el número de puerto por donde se va a comunicar, la dirección IP del servidor físico en la red, el cual corre el servicio director de Bácula, y la correspondiente password para la autenticación. Antes de iniciar por primera vez los servicios de Bácula en el servidor, es muy importante conocer si existe algún error en la sintaxis de algunos de estos ficheros. Para ello abrimos la terminal de consola y ejecutaremos los siguientes mandatos. Con este mandato vamos a comprobar si existe algún error en el fichero bconsole.conf. Si no devuelve nada, es que este fichero está configurado correctamente. Ahora procedemos a chequear el fichero baculasd.conf. No ha devuelto nada, o sea que está configurado correctamente. Seguimos comprobando el fichero bacula-fd.conf e indica además el número de la línea que contiene el error. No tiene ningún error. Para iniciar por primera vez y por último servicios, el fichero se ejecutan las siguientes líneas. Ejecutamos este mandato para iniciar el servicio de almacenamiento de Bácula en nuestro servidor. El servicio se ha iniciado correctamente. Procedemos a iniciar el servicio cliente de Bácula. Para ello ejecutamos el siguiente mandato. Se ha iniciado correctamente este servicio. Y por último vamos a iniciar el servicio director de Bácula. Escribimos este mandato en la terminal de consola, damos Enter y Bácula está corriendo perfectamente sus módulos en nuestro servidor. En cualquier caso, si por algún motivo queremos reiniciar
alguno de estos servicios, escribiríamos el siguiente comando. Con esto estamos reiniciando el servicio de almacenamiento de Bácula. Hacemos lo mismo para el servicio cliente de Bácula. Y por último, también reiniciamos los servicios del director de Bácula. Si todo va bien, solo nos queda agregar estos servicios al arranque del sistema. De esta forma iniciarán automáticamente cada vez que se inicie el sistema. Así que escribiremos en esta terminal el siguiente mandato. Agregamos al arranque del sistema el servicio de almacenamiento de Bácula. Agregamos al inicio del sistema el servicio cliente de Bácula. Y por último agregamos también al inicio del sistema el servicio director de Bácula. Con todo lo anterior, Bácula queda correctamente configurado y funcionará sin ningún tipo de problemas y ejecutará automáticamente las tareas de respaldo que se hayan definido en su configuración. Ahora es el momento de instalar el servicio cliente en un ordenador de la red. La estación que hemos elegido es de plataforma Windows 7 de 32 bits, así que es muy importante tener en cuenta esta información a la hora de instalar este servicio. El instalador lo podéis encontrar en este sitio www.sambar.es, en la sección descarga libre, equipamientos lógicos, instaladores, o bien directamente desde el sitio SourceForge, que es la fuente de estos archivos de instalación, haciendo clic en el vínculo habilitado para ir hacia el mismo. Aquí podemos encontrar las diferentes versiones para el cliente de Bácula en Windows. Pero voy a descargar este instalador directamente desde el sitio www.sambar.es y tendrá que corresponder con el tipo de sistema operativo. Sistema operativo de 32 bits. Nos corresponde descargar este instalador. Hacemos clic en el vínculo, seleccionamos guardar, lo dejamos aquí en mis documentos, guardamos la aplicación y una vez finalizada la descarga nos dirigimos hacia el equipo, nos vamos al directorio documentos, ejecutamos el instalador, clic derecho ejecutar como administrador, decimos que sí y nos aparece la ventana con el asistente de instalación del cliente de Bácula para Windows. Damos siguiente, aceptamos los términos, elegimos la instalación de tipo automático
y en esta parte del proceso de instalación nos pide si deseamos instalar o no los módulos de consola y herramienta de administración gráfica de Bácula. Es muy importante tomar una decisión por parte del administrador si es conveniente o no instalar estos módulos en el equipo cliente. Es recomendable no hacerlo, pero en este video lo haremos para ilustrar cómo se puede gestionar también el servicio de respaldo a través de un cliente cualquiera dentro de la red. Damos siguiente. Y aquí en estos campos indicamos el nombre que tiene el servicio director de Bácula. Recordarán que era CentOS Server 04-dir, el password 123456 y la dirección de red del equipo servidor que corre el servicio de director de Bácula: 192.168.1.3. Una vez completada esta información, hacemos clic en instalar. Decimos Next y damos finalizar. Como ya se dijo anteriormente, en nuestra estación de Windows 7 el cliente para Bácula se instala automáticamente en la ruta disco local C, archivos de programa, y dentro se encuentra una carpeta denominada Bácula. Abrimos esta carpeta y aquí existen varios archivos, de los cuales nos interesa por el momento bacula-fd.conf. Le damos clic derecho, le decimos abrir, seleccionamos un programa de la lista y ejecutamos el bloc de notas. Aquí especificamos el password. Aquí especificamos el monitor de consola. La contraseña. Y con esto concluimos la configuración de este fichero del servicio cliente de Bácula. Damos guardar. .conf y lo pondremos aquí en mis documentos. Una vez realizada esta operación, cerramos, nos dirigimos a mis documentos, clic derecho sobre este fichero, le damos copiar y lo que sí podemos hacer será copiar y reemplazar. Le damos continuar. Ahora sí hemos podido sobreescribir este fichero. También chequearemos si el archivo de configuración de la herramienta gráfica de Bácula está correctamente configurada.
está perfecto. Ahora es conveniente que se reinicie el servicio cliente de Bácula en este y en todos los equipos en que se hayan editados estos ficheros de configuración, y esto se realiza gracias a una herramienta llamada servicios, la cual se encuentra en el directorio system32. Aquí pueden localizar esta herramienta, le dan dos clics y aparece esta ventana, la cual voy a actualizar y buscaré el servicio de Bácula. Aquí está. Voy a reiniciar este servicio. En caso de que tengan algún problema con localizar esta herramienta, bastará con reiniciar el ordenador y se conseguirá exactamente lo mismo. Pero claro, esto solo se practicaría en última instancia. Como ven, es una tarea muy simple y repetitiva, pero hay que aplicarla a todos los clientes de la red. Con este tema cerramos la segunda parte de este video, y la administración a través de la consola y la interfaz gráfica de Bácula será abordada en la tercera parte de respaldo de datos en un sistema informático. Recuerden, soy Luis González, administrador de este sitio www.sambar.es, y les envío un saludo a todos.